Sustentación de técnicas narrativas. Una técnica narrativa se define también como un modo narrativo y es el conjunto de métodos o elementos que emplea el autor de una obra, bien sea literaria, cinematográfica, musical o teatral, para transmitir una trama o un tema específico al lector y lograr que él lo entienda de determinada manera. De acuerdo al medio en que el autor maneje dichos elementos, se establecen las diferentes tipologías y clases de cada uno de estos elementos que acabo de nombrar. Los elementos que conforman las técnicas narrativas son el narrador, quien es el sujeto que cuenta los hechos de una historia desde un punto de vista concreto o específico. También presenta los personajes y los sitúa en un espacio determinado y en un tiempo también determinado. Otro elemento son los personajes. Por lo general hay uno o más personajes, teniendo en cuenta que el más importante es el protagonista o el personaje principal, pues es del que representa la mayoría o el que lleva consigo la importancia de la obra que se está presentando. Usualmente son seres creados por el autor para expresar sus ideas, y con sus actuaciones, intervenciones y apariciones dentro de la narración, los personajes revelan la verdadera esencia que el escritor o el autor de la obra quiere transmitir. Otro elemento es el tiempo, que hace referencia a la duración de la acción. El tiempo puede ser actual o histórico. En pocas palabras, el tiempo se refiere a la época en la que se desarrolla la acción, mientras que existen otros tiempos que indican la amplitud cronológica que tiene que exponen la amplitud cronológica que tiene una situación, sin dejar de lado la simultaneidad, que también es un elemento muy importante, que es cuando los hechos ocurren al mismo tiempo en que se están contando o en que se desarrolla la historia. Otro elemento es el espacio, el cual se define como una circunstancia del lugar en la que se desarrolla una acción específica que está siendo narrada. Bien puede ser abierto, cerrado, imaginario. Entonces el espacio puede ser la cocina, la sala, un centro comercial, el parque, entre otros. La acción es otro elemento y es el conjunto de acontecimientos que se narran durante el texto. La acción también puede referirse como trama narrativa, y estos acontecimientos que acabo de nombrar pueden ser o no contados por el narrador en un orden cronológico, puede ser en desorden, esto no es de mayor importancia. La siguiente es la trama, y la trama básicamente es el tema, el argumento y el cuerpo de la narración en base al cual se desarrolla la historia que se va a contar. Las técnicas narrativas más utilizadas son aproximadamente 8 o 10. La primera es la técnica lineal, en la cual el autor hace uso de diversas técnicas que son conocidas en la literatura como metáfora, hipérbole, pero sigue un orden cronológico, como se conoce tradicionalmente, entonces de 1990 al 2000 o del 2000 al 2002. La técnica epistolar, por otra parte, es aquella en la que la narración se presenta por medio de cartas, mediante las cuales se describen los personajes y los sucesos en los que estos se desarrollan y desarrollan sus respectivas acciones. Otra técnica es la técnica dialogada. En esta técnica, el relato se da por medio de un diálogo entre los personajes. Entonces se dice que es derivada del drama y del teatro. En otras palabras,
La siguiente es la técnica de diario. Es muy fácil y en esta básicamente el protagonista cuenta su vida o una historia usando la primera persona, pero es siempre referido a él. La siguiente es la técnica de versiones, que es el tipo de técnica donde una misma historia es narrada desde diversos ángulos y criterios, es decir, cuando una serie de personajes dan su punto de vista sobre un determinado hecho o personaje. También está, por otro lado, el contrapunto. Es una técnica que se conoce como una narración en donde dos o más situaciones son contadas de manera simultánea para realizar una comparación entre estas. Está también la retrospección, que es una técnica donde el autor o alguno de los personajes de la historia narra un detalle de hechos sucedidos con anterioridad, es decir, hechos que han sucedido en el pasado para compararlos con la acción que se está realizando o narrando en el futuro o en el presente. También puede ser en cualquiera de los tres tiempos. Otra técnica narrativa es el relato dentro del relato. Este son el tipo de historias breves que se incluyen dentro del desarrollo de una pequeña narración. Está la retrospección o la analepsis. Esta técnica se refiere a hechos o situaciones ocurridas, pero únicamente en el pasado. No es como el relato dentro del relato o la retrospección, en la cual puede ser en cualquier tiempo. Entre este se encuentra el raconto, en el cual el narrador hace un extenso retroceso en el tiempo para volver al poco tiempo nuevamente al presente, es decir, explica una historia, se demora muchísimo tiempo en cada tiempo para llegar al suceso que quiere explicar y al poco tiempo vuelve nuevamente al presente. También está el flashback, que se conoce como un retroceso temporal breve con retorno al presente, pero este es más corto que el raconto. La siguiente técnica narrativa es la anticipación o prolepsis. En esta el narrador alude estrictamente a hechos o situaciones que ocurren en el futuro, entonces es exactamente lo contrario a lo que vimos anteriormente. En este se encuentra el flash forward, que consiste en una proyección hacia el futuro de una forma muy breve y concisa, y la premonición, que es una técnica, una subtécnica narrativa, en la cual se presenta una fuerte incursión en el futuro para regresar nuevamente al presente desde el que se partió en un inicio. Las premoniciones se dan principalmente en los cuentos de ciencia ficción. Es muy característico de este tipo de narraciones. También está la técnica del soliloquio, que es una técnica mediante la cual el mismo personaje y no el narrador es el que desarrolla su propia reflexión. Es decir, él se convierte en oyente de su propio discurso. Hay que tener en cuenta que esta técnica se diferencia del monólogo interior en el hecho de que es verbalizado, es decir, el hablante se dirige a un tú. Está también, por último, la intertextualidad, que es una técnica según la cual un texto, cualquier texto, evoca o cita a otro, es decir, es un conjunto de relaciones que el autor intenta mantener con otros textos en comparación a los de él. Por otra parte, los escritores más representativos de cada técnica narrativa son los siguientes. De técnica lineal, León Tolstoy y Edward Falco. De la técnica epistolar, Diego de San Pedro y Juan de Segura. De la técnica dialogada, Fernando de Rojas y Valle Inclán. De la técnica de diario, Javier Bañares e Isabel Allende. De la técnica de versiones, Stephen King y Luis Gutiérrez. De contrapunto, Ignacio Aldecoa y Aldous Huxley. De retrospección, Guillermo Blanco y Gabriel García Márquez. De relato dentro del relato, Homero.
perteneciente al siglo VIII a.C., y Mary Shelley, muy conocida por Frankenstein. De retrospección en Alexis, de raconto está Juan Rulfo y Ernesto Sábato, de flashback está Jean Le Carré y Miguel Delibes. Después, en la siguiente técnica narrativa, anticipación o prolepsis, en el flash forward está Robert J. Soward en Charles Dickens, y en premonición está William Shakespeare y Edgar Allan Poe. En la técnica de soliloquio está Alejo Carpentier y Manuel Rojas, y en intertextualidad está Lilian Elphick y Marcio Veloz Mayero. Esto fue la sustentación de técnicas narrativas.